De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Iglesia Vida Abundante. Te invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30, los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Del versículo 25 del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Así que buscamos, no nos distraemos, al contrario, nos acercamos más y buscamos más intimidad con el Señor. En lo que Él hoy tiene para nosotros, decíamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, a partir del versículo 25. Si ya encontraste, vas orando, ¿sí? Te vas preparando aún más. Te vas dejando acercar y sensibilizar. Todas esas suertes de fortunas con Dios tenemos. Esa sensibilización que nos enriquece con las riquezas del cielo, las verdaderas, las que perduran, las que enriquecen de verdad. Así que San Marcos capítulo 2, de San Marcos, a partir del versículo 25. Pero vamos a orar. Amado, gracias te damos. Hemos orado y queremos seguir orando, Señor. Es nuestra comunión contigo que nos nutre, Señor, y comunión contigo es tener comunión con tu palabra, porque tú eres la palabra encarnada, el verbo de Dios que se hizo carne. Que se haga carne en nosotros tu palabra, que seas tú en nosotros, Jesús, en lo que hoy tengas para decirnos. Que no falte nada de lo que tenés para decirle a tu pueblo, Señor. Que tampoco sobre nada, que lo único que haya en este lugar sea lo que emane desde tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y leemos entonces en Marcos 2 y versículo 25. Y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Pero él, y esto es Jesús, les dijo a los fariseos, ¿no? ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hasta ahí la lectura. Señor, gracias te damos. Quédate con nosotros, amado. Que todo tú fluyas, tú mismo, Señor. Y nos dejes percibirte, y nos dejes alegrarte con atención pura y verdadera a nuestro corazón hoy. Porque tú eres Dios fiel y verdadero. Gracias, Rey. Gracias, para tu gloria. Te damos, Señor, nuestro corazón, en honra, en gloria y en alabanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amén y amén. Y si tenés un aplauso se lo damos, ¿sí? Para ti, amado. Gracias, Rey. Gracias, Jesús.
Hermanos queridos, tomen asiento. Está la cercanía, ¿no?, que se siente con Jesús. Es tan lindo experimentar un Dios tan lindo, tan verdadero, tan íntimo, tan personal, como de todos también, ¿no? Y es lindo irlo conociendo en las profundidades que nos va revelando las Escrituras propiamente, dejándonos ver a nosotros mismos y dejando Él verse y dejándonos ver a otros semejantes a nosotros en situaciones similares a las nuestras. Porque, hermano, lo que estás pasando, lo que quizás estás pasando, no le es ajeno al Dios del cielo. Él está sabiendo íntimamente lo más profundo de tu corazón, que hasta a vos mismo capaz que te cuesta saberlo, identificarlo, ponerle un nombre, pero el Señor lo sabe todo. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? Decirle, sos conocido. Bueno, darle un aplauso y decirle gracias porque me conoces mejor que yo a mí mismo. Aleluya. Hermano, pero para todo eso tenemos que ser en todo mejor que los fariseos. De los fariseos muchas cosas malas se habla, ¿no? Pero algo que no se menciona con mucha frecuencia es lo que el Señor deja entrever en este caso, porque es a ellos a quien Jesús le dice, ¿no habéis leído en las Escrituras? En lo relacionado a lo que hoy se va a estar tratando, que es lo relacionado a experiencias de vida de David. Parece que los fariseos, si no seamos como ellos, ¿no?, como que no leían tanto las Escrituras. ¿Cuánto dicen, Señor, yo quiero leer tu palabra porque de ella mana la vida? Hermano, que no se descuide en vos ni en mí, en ninguno de nosotros, lo tan importante que es la lectura de la palabra de Dios. Porque eso nos privaría de conocimientos plenos, importantísimos, básicos, imprescindibles de supervivencia, que precisamos para entender y luego entendiendo poder hacer, ¿sí?, y también haciendo poder ser lo que se espera que seamos y hagamos. No sé si alguien me entendió. Es un trabalespa, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Se lo reprochó el Señor a los fariseos, que no lo tenga que reprochar a nosotros. Por ahí capaz que lo habían leído, pero capaz que no lo habían leído como hay que leerlo, porque si lo habían leído no se estaban acordando. Yo no sé si somos de tan buena memoria como tendríamos que ser, ¿no? Lo que leemos, lo que se nos lee de la palabra, hay que guardarlo en buen tesoro, hay que dejar que eso quede esculpido en la tabla de nuestro corazón. Siempre tiramos para atrás, ¿no?, una realidad que no da para mucho más que eso, lo que nos decía la palabra el domingo pasado, ¿no?, que nuestros corazones se comparan con tablas de piedra, ¿no? Y como Moisés le ordenó a Dios que él tenía que alisar la tabla de piedra para que ella, tipo del corazón del ser humano, recibiera a relieve la escritura de Dios. Lo bueno de eso es que cuando vos esculpís en una tabla de piedra, eso queda esculpido, queda a relieve. Así tiene que ser la palabra de Dios, no tiene que ser olvidada. Pero gracias a Dios por la ayuda a memoria que tenemos. Decirle que tenés al lado se llama Espíritu Santo. Dice que Él nos recordará todas las cosas. Así que eso nos habla que precisamos entonces comunión con la palabra y que precisamos comunión con el Espíritu Santo. Y para tener comunión con el Espíritu Santo hay que andar bien. Porque el Espíritu Santo se le contrista con facilidad. Pero yo no quiero contristarlo porque estos son días de vida o muerte. Son días donde nos toca vivir cosas tipo David. ¿Cuántos David hay en este lugar? Por favor, levanten la mano todos, ¿eh? Dije todos. Dije todos. Somos todos como David. ¿O no reposan sobre vos hermosísimas y grandísimas y gloriosísimas promesas de Dios que no se han cumplido todavía? Otras que sí, ¿no? Pero sobre todo en esta etapa de la cual se está citando la vida de David, las mayores y más grandes promesas que reposaban sobre él no se habían cumplido todavía. Para peor, la situación real, o por lo menos del momento de David, era lo contrario a esas promesas.
Pero somos como David, hermano. Tenemos grandes pesos de gloria esperando por su cumplimiento sobre nosotros. David era muy amado por Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, el Señor me ama mucho? Sos un predilecto de Dios. Sos un escogido mío, te dice el Señor. Sos mi amado. David también era alguien que amaba a Dios. Era un enamorado de Dios. Aunque él no tenía toda la revelación que de Dios vos y yo tenemos. Era un tiempo de revelación menor a este tiempo. Hoy sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él de alguna manera lo sabía, ¿no? En una medida de revelación como se le permitía. En avanzada, por cierto, era un hombre de avanzada aún en lo que era revelación de Dios, porque no se hablaba claramente de Trinidad todavía, pero ahí hay un salmo que dice, que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus pies a tus enemigos, como que tenía revelación del Padre y del Hijo, ¿eh? ¿Cuántos dicen, yo le conozco también? Como Él te conoce también. Pero somos como David también, en el hecho de que porque pesa tal peso de gloria y somos sus escogidos, sus electos, y eso de alguna manera es sabido, y de alguna manera era sabido en los días de David. David era un perseguido, no un víctima. No, porque a veces el diablo mal usa los vocablos justamente para ridiculizarte más, humillarte más. No sos una persona víctima, pero sos de los más buscados, sos el blanco predilecto del enemigo muchas veces. David como un prófugo, David a las corridas, David sintiendo ausencias importantes, David odiado, envidiado, perseguido. Había sobre él, parece, una marca de mátenlo a este. Y esto aún a través y por mano de gente allegada a él, importante a él. En esa situación de persecuta, hermano, de persecución sobre David, se escribe esto que el Señor cita. ¿Cuánto dicen el Señor sabe por todo lo que yo estoy pasando? Por lo que puedas estar pasando. En ese momento de asolamiento, en ese momento donde el amor de Dios no se había apartado sobre David, el amor de Dios no se había apartado del corazón de David también. Aunque estaba arruinado aparentemente, estaba perseguido y estaba como que en fuga, ¿no? Como que escapando por su vida. Y estaba quizás en la cuenta similar a lo que en este día de Santa Cena más todavía lo recordamos como Jesús fue contado entre ladrones. El mismo David en ese momento tenía la compañía en lo que era la imagen, por lo menos, que vendía su vida, que dejaba ver su vida como que lo humillaba, lo bajaba de categoría. Lo cierto es que todo esto, hermano, fue visto. Fue una situación que de alguna manera se adueñó circunstancialmente de David por un momento. Y David, frente a esta situación, no pasó de largo ante la mirada de Dios. ¿Cuántos dicen otra vez, el Señor me está viendo? El Señor me está conociendo. Y yo te digo de parte de Él, todo lo que te está pasando es porque sos un escogido. Es porque te amo, dice el Señor. Es porque te tiene envidia el diablo. Te tiene celos. Porque él perdió su lugar. El diablo perdió su lugar. Pero vos vas a ocupar ese lugar. Vas a estar a la diestra de Dios. Sos el blanco del enemigo. No dejes de cantar tus alabanzas. No dejes de adorar al Señor. Yo ya se lo dije, ¿no?, semanas atrás, y todavía estoy en mi devocional, estoy leyendo los salmos. Admirable David, un hombre despojado
arruinado, violentado, pero un hombre enamorado de Dios. Un hombre que no se soltaba de Dios. Un hombre que lloraba, que pataleaba capaz que de la presencia de Dios, pero siempre se rehacía y terminaba con la cabeza en alto, dándole gloria a Dios, y sabía que aquel día llegaría, porque las promesas de Dios y el pacto de Dios con David, como lo es contigo y conmigo, era sí, amén. Pero todo indicaba lo contrario. Todo marcaba que parece que no, era exactamente lo contrario a lo que se podía uno imaginar. Pero no estamos llamados a imaginar, ni a mirar, ni a contemplar las cosas por cómo se ven, sino a creer de todo corazón. Dale el aplauso y decirle: Señor, en esto quiero ser como David. Padre, no te voy a soltar. Aleluya. Pero ¿cómo? ¿No? Versículo 25 dice que David tuvo necesidad. ¿Eso qué quiere decir? Se vio carente de cosas que son muy necesarias para la vida. Se vio necesidad. ¿Viste? Cuando vos decís, pero me falta lo más importante. Se vio en necesidad de cosas fundamentales. Esas cosas que hacen tambalear la vida, ¿no? Yo te digo, buscando en el diccionario del idioma español, es eso lo que quiere decir necesidad, es carencia de las cosas necesarias. Escuchá bien la definición: para la conservación de la vida. Hay gente que dice, así no puedo seguir viviendo más. Si esto me sigue faltando, no aguanto más. Esa es la definición de lo que Jesús estaba definiendo para la situación esa de David en ese momento, cuando dice tuvo necesidad, pero también dice sintió sentimientos. Dice que sintió hambre. Sí, sentimientos, necesidad de cosas básicas, imprescindibles, no se puede vivir ya así. Y sentimientos, sintió. Qué terrible, ¿no? Pero qué bueno que Jesús se tomó la molestia en medio de la gracia, en medio del Evangelio, en el comienzo mismo del capítulo 2 recién en realidad, del Evangelio de Marcos, citar esto, porque me sos de prioridad, David. Hoy te dice el Señor también a ti, me sos de prioridad. Porque así hicieron conmigo, dice el Señor. O no estamos recordando eso en la Santa Cena, ¿no? No le dieron de uno y de otro lado a Jesús también. Y cómo esto le pasó a David, pero aclara, ¿no? En esa no unipersonal que tenemos que creérnosla, que ay, esto me pasa solo a mí. No, versículo 25 al final dice a él y a los que con él estaban. Decirle que tenés al lado, no estás solo. Soy uno de los tuyos. A mí me pasa como a vos. A mí me dan como a vos. A mí me marginan como a vos. A mí me persiguen como a vos. Me descalifican como a vos. Me despojan como a mí, como a vos. A mí también. ¿Cuánto dicen no estoy tan solo? Dale el aplauso porque no estás solo. Mira cuántos, cuántos que viven lo mismo y escriben con la misma letra, el puño y letra. Y los que con él estaban, ese estaban es estar. Así que dejate de ser quejoso si es que sos, porque no estás solo. Hay gente que está contigo. Capaz que no todo lo que vos quisieras, ¿no? Capaz que no todo lo que Dios quiere, y por eso no es más de lo que es. Porque si no, capaz que te aferrarías de los que contigo están, pero sobre todo aferrate de aquel que contigo Él está. Y por eso a veces te deja un poquito no tan acompañado, como a veces te pataleas y querés más del horizontal, pero buscas más de lo vertical. Así que concluimos que David estaba mal, el que tenía promesas de Dios sobre él. Estaba en un momento de despojo,
estaba de huida, hermano, estaba huyendo. Ya no, viste, dijo, no, ya está, esto no va más. Estaba huyendo. Si vos vas a 1 Samuel 21, vas a ver que el subtítulo dice, David huye de Saúl. Cuando ya no se aguanta más, y ahí estaba David huyendo todo eso, sacándole el cuerpo a esto, ya no aguanto más. Pero no leíste, le dice Jesús, lo que hizo David en ese momento. ¿Qué hacemos los enamorados de Dios? Seguro que vamos a seguir las pisadas de David porque somos como él. ¿Qué hizo David en ese momento? Versículo 26. Entró en la casa de Dios. Ah, no, pastor, esto no es casa de Dios, esto es apenas un teatro. ¿Cuándo va a ser esto de uso exclusivo para el reino de los cielos? Yo digo lo mismo, ¿no? Pero confío en Dios. Y esto es un poco lo que decíamos recién. Dios a veces no hace más para que no dependamos tanto de lo horizontal y dependamos de lo vertical. Entrar en la casa de Dios es entrar en la presencia de Dios ahí arriba, en la morada del cielo. Eso es lo que hizo David. Entró en la presencia de Dios. Cuando todo eso pasa por arriba tuyo y te galopea el tropel del infierno, entra en la presencia de Dios. Es cuando cambia todo, es cuando cambia el ambiente, es cuando cambia la herida en sanidad, cuando cambia la sensación de despojo, de ultraje, de violencia, de injusticia, de injuria y de millones de cosas más que podríamos poner como adjetivos. Es cuando todo eso cambia. Es donde él se refugió. Él estaba huyendo. Cuando alguien está huyendo, ¿a dónde voy? ¿A dónde me guardo? ¿A dónde me escondo? Bueno, en la presencia de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios hay mucho lugar, hay mucho espacio. Voy a preparar morada, lugar para ustedes, dijo Jesús. Vos y yo tenemos un lugar en la presencia de Dios. Dice que Él entró a la casa de Dios. Es el lugar, hermano, de poder recapitularse, rehacerse, reacondicionarse, sanarse, levantarse, ordenarse en los pensamientos, en los sentimientos, cuando la necesidad galopa sobre nosotros, cuando los sentimientos se hace sentir y no de los mejores sentimientos a veces. Eso fue lo que hizo. ¿No leíste cómo hizo David? ¿Qué hizo David? Se enojó, se ofuscó, se apartó, se rebeló, pataleó, digamos que le vino depresión. No, entró, versículo 26, entró en la casa de Dios. Y dice que entrando, versículo 26, en la casa de Dios, comió los panes de la propiciación. Y no encontré mejor definición para esto de los panes de la propiciación, lo que dice justamente en 1 Samuel, en el capítulo 21 y versículo 4, cuando le pidió David en su hambre al sacerdote para comer de los panes. El sacerdote le respondió, en ese versículo 4 de 1 Samuel 21, le dijo: no tengo pan común sino consagrado. Para momentos así, ¿sabes? No hay nada que sirva mejor que el pan que da Dios. Esto es pan consagrado. Hay del otro pan, ¿eh? Yo he escuchado de esos otros panes, de esas panaderías humanas. A alguien yo tuve que decirle: está bien, pero lo que estás diciendo creo que no tiene que ver con el orden de Dios, con lo aconsejado por Dios. Es decir, buenos consejos humanos se van a cruzar de un lado para el otro permanentemente. Quienes se levantan como tales, como consejeros, hay muchos. Pero yo quiero el pan consagrado de Dios. Yo quiero lo que de Dios viene. Porque si vas a escuchar cualquier voz, cuidado, te va a ir de cualquier manera también. Vos tenés que
comer el pan de Dios. Y hay de todo tipo de pan. Pero acá hay pan consagrado. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias, Señor, por mi iglesia? Mirá si yo leyera, cerrara la Biblia y me pusiera a discursar yo solo ahí, bla, 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 y dijera cosas muy lindas de oír, pero nada más que eso. Hay que ver lo que se come. David, ¿qué hizo? Entró en la casa de Dios, entró en lo de Dios y comió lo consagrado. Lo consagrado, hermano, que está consagrado por Dios para ti. ¿Sabes lo que quiere decir pan de proposición? En términos literales, es el pan que está en la cara, en la presencia de Dios, quiere decir eso. En la presencia de Dios está toda su palabra, ¿no? Pero en la presencia de Dios está esa palabra que sale de su presencia misma, aquella que vos mismo en el momento justo necesitas, y es esa la que Dios te da y te ministra. Esa palabra justa que hoy también estás recibiendo. Dale el aplauso y decirle: Señor, hoy estoy en tu casa, estoy en tu presencia y estoy comiendo de tu pan de proposición, el pan que propones vos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por el pan de la proposición? Qué linda la propuesta de Dios, ¿no? Qué linda. Y David, hermano, hasta ese momento era lo que era, un fugitivo. La Iglesia Vida Abundante. Invitamos para que asistas a nuestras reuniones semanales. Domingos a las 10:30. Los martes y jueves a las 16:30. Estamos ubicados en San José, esquina Selmar Michelini, Teatro Metro. Bienvenido a nuestra familia. Iglesia Vida Abundante. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.